Muy buenos días. Eh, Vamos a iniciar la lección del día de hoy. Si alguno tiene por ahí el micrófono abierto, le agradecería si lo pueden cerrar. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy del curso de calibración y selección de modelos. Este es uno de los cursos más importantes de todo el programa experto, quizás. Porque si algo es fundamental en data mining y en estadística es calibrar, bueno, primero seleccionar el modelo más adecuado para un problema dado, para un juego de datos, y segundo, calibrar el modelo. Calibrar el modelo significa seleccionar los parámetros adecuados para que el modelo funcione de la mejor manera posible. Es por eso que en este curso, bueno, vamos a estudiar el día de hoy métodos descriptivos o métodos exploratorios. O sea, vamos a repasar todo lo que vimos en el primer curso del programa, pero ya no desde Factor Minor o Ratel, sino directamente desde la consola. ¿Por qué directamente desde la consola? Porque ahí tendremos mucho mayor poder y libertad para calibrar los parámetros, que es de lo que se trata. Entonces ahí vamos a tener mucho más poder de calibración y de selección, de manipular los modelos. Entonces el día de hoy nos vamos a dedicar a eso. La semana que viene vamos a estudiar métodos predictivos, pero desde la consola. Es decir, vamos a repasar todo lo que vimos en el curso de métodos predictivos, pero ahora desde la consola. En la tercera semana vamos a estudiar cómo se calibran los modelos, tanto descriptivos como predictivos. Esa va a ser la tercera lección. Y en la última lección, la cuarta semana, vamos a estudiar cómo se seleccionan los mejores modelos dado un juego de datos. Muy bien, esa es la idea de este curso. Quizás, en mi opinión, uno de los cursos más importantes de todo el programa experto, porque de la manera de cómo se trabaja en este curso es como se trabaja en la realidad. ¿Okay? En la realidad difícilmente se puede trabajar con Factor Minor o con Ratel porque ya para problemas reales se necesita primero mayor poder de cómputo, mayor velocidad y segundo poder uno calibrar y seleccionar bien los modelos. Vamos a ver, por ahí tengo algún mensaje en el chat. Sí escuche, sí escuche. ¿Tiene algún problema de audio, Ernesto? Perdón, aquí vamos a ver si hay algún problemita ahí. Sí, perdón, en este momento me escuchan. Parece que tenía el micrófono cerrado acá. ¿Sí me están escuchando? Por favor, si me confirman ahí vía el chat, creo que tenía el micrófono cerrado. Gracias, Mauricio. Sí, perdón. Entonces voy a tener que repetir lo que les estaba diciendo. Perdón que sí tenía el micrófono cerrado. Bueno, les decía que el curso de calibración y selección de métodos o de modelos es uno de los más importantes del programa experto. Vamos en estas 4 semanas a estudiar el día de hoy métodos descriptivos, pero métodos descriptivos desde la consola. ¿Por qué desde la consola? Como les decía antes, porque ahí se tiene realmente el poder de calibrarlo. ¿Qué quiere decir calibrarlo? En estadística y en data mining es muy importante calibrar un modelo. Eso significa seleccionar los mejores parámetros. Significa, por ahí se me está metiendo un audio. Gracias. Significa seleccionar los mejores parámetros para que el modelo funcione mejor dado un juego de datos. Bueno, entonces el día de hoy nos vamos a concentrar en repasar los métodos descriptivos, pero desde la consola. De hoy en 8 días vamos a estudiar los métodos predictivos desde la consola. De hoy en 22 días vamos a ver cómo se calibran los modelos.
cómo poder calibrar un modelo desde la consola de R. Y en la última clase vamos a ver cómo se selecciona, perdón, cómo se selecciona, dado un juego de datos o dado un problema en particular, el mejor método para ese problema. Por eso les decía, este es uno de los cursos más importantes del programa, porque tal y como se trabaja en este curso es como se trabaja en la realidad. En la realidad difícilmente se trabaja con Factor Miner o con Ratel, porque ahí tienen un poco poder de calibración y de selección de modelos. Entonces, generalmente ya para datos y problemas reales se trabaja desde la consola. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar repasando el análisis en componentes principales que vimos en el primer curso, pero esta vez desde la consola. Desde la consola de R, el análisis en componentes principales se puede hacer de dos maneras, con printcom, que es una función que viene en el paquete stats, que ya está integrado a R, que es la versión norteamericana del análisis en componentes principales, en la que se grafica el círculo de correlaciones y el plano principal en un solo gráfico, conocido como un B-plot. Y también se va a poder hacer, como vamos a ver ahorita más adelante, con Factor Miner, pero Factor Miner desde la consola, para hacer la versión francesa del análisis en componentes principales. Bueno, por ejemplo, supongamos aquí que vamos a leer el ejemplo que ya habíamos visto en el otro curso de los estudiantes, que él guardaba, como ustedes recuerdan, la nota de los estudiantes en matemáticas, en francés, en español y en algunas otras materias. Bueno, ya estando desde la consola, la primera instrucción que se usa, como ustedes ya conocen y vimos en el curso anterior, es esta, para setear el directorio de trabajo. Voy a ampliarlo un poquito acá para que lo vean mejor. Esta instrucción lo que hace es establecer el directorio donde están los datos. Luego leo la tabla con el comando read table que ya habíamos estudiado en el curso de R. Aquí estoy usando un igual, pero igual aquí se puede usar una flecha, sería más adecuado. Read table, leemos el ejemplo de estudiantes, tiene encabezado, se pone en true, el separador de ese archivo es punto y coma, y el separador decimal es coma, y este row name igual 1 quiere decir que en la primera fila hay nombres de los individuos. Vamos a ir a ver ese archivo directamente directamente para que ustedes lo vean como archivo de datos. Okay. Ejemplo estudiantes, CSV. Ok, entonces aquí está el archivo, ejemplo estudiantes CSV. Ok, ahí lo está abriendo, ahí me lo está abriendo con Excel. Nada más para que recuerden de qué se trataba el ejemplo. Está durando un poquitito aquí. Bueno, muy bien, aquí está el ejemplo de este archivo de datos, que lo que contenía son los individuos en las filas y en las columnas, como están viendo ahí, las notas. Eso sería abriéndolo desde Excel. Y recuerden que en la práctica un CSV es un archivo de texto. Aquí lo vamos a abrir y como lo están viendo ahí, es un archivo de texto separados por punto y coma. Ok, como están viendo en este momento. Y con nombres de filas en la primera columna. Ok, muy bien, por eso es que acá, entonces el archivo se lee con headers en true, porque tiene encabezado, separador punto y coma, separador decimal coma, y row names igual 1, porque en la primera columna están los nombres de las filas.
Bueno, eso es la lectura de datos, nada más para repasar un poco, que es muy importante, porque si, repito, muchas veces lo he dicho, si usted se equivoca acá o acá, toda la lectura de datos falla y toma mal las variables, toma mal los tipos, y eso da el traste completamente con cualquier análisis. Bueno, si tienen alguna pregunta, por supuesto, no duden en escribirme en el chat o hacerla oralmente, no hay ningún problema. Con la función printcom, prcom, que viene en el paquete stats, que ya está integrado a R, se le aplico a datos y esto hace un análisis en componentes principales y el resultado queda en la variable modelo. Si yo pido la variable modelo, aquí me tira las componentes principales en columnas. Ahí estamos viendo las componentes principales en columnas. Y con el comando bplot al modelo me grafica el plano principal, lo que los norteamericanos llaman un bplot. Aquí tenemos al mismo tiempo las variables y los individuos. Las variables en rojo como flechas y los individuos en negro como puntos. Entonces acá, como pueden ver, les voy a recordar un poquitito acá. Recuerden que esto significa, digamos, educación física. Es la variable que impacta al grupo de Sonia y Luis, como ustedes recordarán. O sea que estos son buenos en educación física. Este es el grupo de los que son buenos en español e historia. Y este grupo es el que es bueno en matemáticas y ciencias. Aquí en el bplot se pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Esa es una manera de verlo. Ese es lo que se conoce como el bplot, que es un ACP en versión norteamericana. Corriendo otro ejemplo, igual seteamos del directorio, vamos a leer, recuerden este ejemplo ya lo hemos trabajado, ejemplo, clientes, corregida edad, porque la edad la habíamos pasado de 1 a 10 y no de 1 a 100. Con read table, igual el separador es un punto y coma, el separador decimal es una coma, hay nombres en las filas, y entonces igual hacemos un análisis en componentes principales sobre los datos y lo dejamos aquí en modelo, y luego le hacemos un bplot a modelo, y ahí está el análisis en componentes principales. No lo vamos a... ya lo habíamos estudiado en el curso anterior, la interpretación. Ese sería el bplot. También se puede hacer el ACP usando Factor Miner. Recuerden que ya hemos usado Factor Miner. Factor Miner ya tiene una interfaz gráfica que permite hacerlo. Ahora uno puede replicar todo lo que hemos hecho en Factor Miner, la interfaz gráfica, directamente en la consola. Igual, pues establecemos el directorio de los datos, cargamos la librería Factor Miner con este comando que ustedes ya conocen. Este suppress messages es para que no me tire mensajes de warning. ¿Ok? Leemos los datos, ejemplo de estudiantes otra vez, y en Factor Miner el ACP se ejecuta con este comando PCA, todo en mayúscula. ¿Ok? Le pasamos la tabla de datos. Unit scaling true, esto quiere decir que centre y reduzca los datos. Recuerdan, eso lo habíamos visto, que es dividir las columnas entre la media, restarle la media, perdón, y dividir entre la división estándar. Número de componentes principales 5. Vamos a usar 5 componentes porque esta tabla tiene 5 columnas. Entonces máximo aquí se podría usar 5. Gráfico en false es para que no grafique directamente. Si aquí yo le pongo graph en true, él hace el cálculo y de una vez hace los gráficos del círculo de correlación y el plano. Pero es mejor ponerle graph en false y después graficar el plano a pie con la función plot. Aquí el resultado queda acá en res. Y entonces le hago un plot a res, le digo que grafique las componentes 1 y 2, que grafique aquí este gráfico, el choice, estos van a ser los individuos, el color va a ser en red y en un nuevo plot en true, eso para que me haga un nuevo gráfico. Y entonces este gráfico me presenta ese que están viendo en pantalla, que sería el plano principal. Y entonces se observan claramente tres conglomerados, ¿verdad? 3 conglomerados claramente ahí bien definidos.
este conglomerado y este. Ok, la salida de un ACP de Factor Miner es el mismo que el de PrintCom, nada más que él hace por separado el gráfico de los individuos poniendo aquí chassis int, y si no, aquí le ponemos bar y nos tira el círculo de correlaciones. Ven, trust bar, y aquí le pongo que en color blue, y entonces me tira el círculo de correlaciones que ya habíamos estudiado en el curso anterior. Vamos a ver, por acá tengo alguna pregunta. Me pregunta Ernesto ahora, bueno, por algún motivo no puedo escuchar. No puedo escuchar Ernesto. Los demás sí me están escuchando. Eric me había dicho que sí. Por favor me confirma si me está escuchando Eric, y por ahí tenemos a José Luis. Usted sí me escucha, si me pueden confirmar por el chat. Sí me escuchan bien José Luis y Eric. Entonces voy a ponerle aquí. Sí, entonces, perdón, para contestarle aquí a Ernesto. Ok. Bueno, Ernesto, bueno, no me escucha, pero ahí ya le mandé un mensaje, porque él dice que no me está escuchando. Bueno, entonces seguimos adelante. Esos serían los análisis en componentes principales. Otra de las ventajas, vean que el análisis en componentes principales yo aquí lo dejé en la variable res. Yo puedo ver todos los datos intermedios del análisis en componentes principales en esa variable res. Por ejemplo, res $egg, ahí me quedan los valores propios. Aquí me quedan las variables, las coordenadas y todos los cosenos cuadrados. Vean, me quedan en esta, por ejemplo. En res $eigen me quedan los eigenvalues, que son los valores propios. Aquí acumulados, que serían la inercia. Okay. En coordenadas, en res $bar me quedan las coordenadas de las variables. Todos los datos de las variables me quedan aquí. Vean las coordenadas, las correlaciones, los cosenos cuadrados, las contribuciones y muchos resultados que incluso no hemos estudiado. En res $int quedan las coordenadas de los individuos, los cosenos cuadrados de los individuos, las contribuciones, las distancias, etc. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora un asunto que es muy importante, que es cómo excluir los individuos mal representados y las variables mal representadas. Esto solo se puede hacer con Factor Minor, con la versión francesa. Recuerden que habíamos visto en el curso anterior que un individuo estaba mal representado si el coseno cuadrado, si la suma de los cosenos cuadrados en las dos componentes en las que se está graficando es menor que un cierto porcentaje. Normalmente se considera mal representado si el coseno cuadrado de las componentes en donde se está haciendo el gráfico es menor a 10%, a 15%, a 5%, dependiendo del problema. Entonces, fíjense que los cosenos cuadrados quedan en estas variables. Si el ACP yo lo dejo en res, ejecuto PCA y el resultado lo dejo en res, el coseno cuadrado de los individuos está aquí. Este es el coseno cuadrado de la primera componente, ese que tengo ahí marcado. Res $int, coseno cuadrado, aquí 1 sería el coseno cuadrado de la primera componente. Este es el coseno cuadrado de la segunda componente. Entonces los sumo y los multiplico por 100 para porcentualizarlos. Y lo dejo aquí en cos2.int, en esa variable dejo los cosenos cuadrados. Entonces aquí están los cosenos cuadrados. Aquí estoy corriendo un ejemplo que habíamos visto en el otro curso, que eran las importaciones de México a los países centroamericanos. Entonces ahí los individuos eran los años. Entonces aquí lo que me dice es que el coseno cuadrado, el que está dando muy bajo es este, 4%, el de 1900
87. Muy bien, Ernesto, ahora sí nos está escuchando Ernesto. Parece que tenía algún problema en su equipo. Entonces este es el individuo que quisiéramos quitar del gráfico para no entrar en interpretaciones erróneas. Entonces eso desde la consola se puede hacer muy fácilmente. Yo le puedo decir aquí, ploteme el resultado del ACP, que lo tengo aquí, en los ejes 1 y 2, que me grafique los individuos en color rojo, que sea un nuevo gráfico, y esta parte es la que me selecciona. ¿Ven? Es una sintaxis un poco extraña, pero dice seleccióname coseno cuadrado espacio punto 1. Esto lo que significa es que selecciona cuando el coseno cuadrado es mayor a punto 1. O sea, aquellos individuos cuyo coseno cuadrado en esas dos componentes sea mayor al 10%. Es una sintaxis rara. Yo hubiera puesto aquí un mayor, pero ellos dejan un espacio. Entonces, coseno cuadrado, esto significa coseno cuadrado mayor a punto 1. O sea que el coseno cuadrado en estos dos ejes que están acá sea mayor al 10%. Entonces observen aquí que en el centro, acá me dejó dos individuos que los eliminó, que eran los que estaban mal representados, con cosenos cuadrados menores al 10%. Ok, esos serían el 87 y ¿cuál otro? Menor al 10%. Ah, y el 88, que está menor al, es el 8%, ¿sí? Entonces quitó el 87 y el 88, que eran los que estaban acá. Es una manera, ahí deja las bolitas, pero elimina del gráfico para no interpretar esos individuos mal representados. Por acá tengo alguna pregunta de Eric. Se le fue el sonido de nuevo, me dice Eric. Qué extraño. Sin audio, me dice José Luis Vargas. Y Ernesto ahora sí me escucha, qué extraño. Qué raro. Rubén Pimentel tampoco está escuchando. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Audio. Ya qué raro se me... ¿Ahora sí me escuchan? Se cerró solo el audio. Qué extraño. ¿Me escuchan ahora? Por favor, confirmarme ahí en el micrófono. Qué extraño, así se me fue el audio solo. De pronto la computadora, porque no he tocado ninguna tecla. Gracias ahí, cualquier cosa, si se les va el audio, me vuelven a avisar, porque pareciera que hay algún problema en Cisco Webex. Bueno, entonces cualquier cosa, después pueden verlo en el aula virtual si queda completo con todo el audio, porque nosotros hacemos aquí una grabación local. Bueno, muy bien, entonces, no sé si me escucharon, que este comando acá es el que elimina los individuos cuyo coseno cuadrado es, esto significa, grafique solo aquellos cuyo coseno cuadrado es mayor a 0.1, es decir, en estas dos componentes que se escogen acá. Entonces voy a graficar aquellos individuos cuya representación es mayor al 10%. Entonces elimino el 87 y el 88, que serían estos dos individuos que tengo ahí. ¿Okay? Esos son los que me está eliminando. Bueno, vamos a ver si José Luis me pregunta algo por ahí. Van a perdonar ahí. Sí, José Luis tiene razón, esta sintaxis es un poco extraña. Aquí, como él bien dice, ahí yo pondría un menor o un mayor. Ahí no se pone nada. Lo que significa esto así es que va a graficar solo aquellos cuyo coseno sea mayor a 0.1. Es decir, ahí debería haber en ese espacio como un mayor. Pero la sintaxis de factor minor es así. Entonces, grafica todos cuyo coseno cuadrado sea mayor al número que venga acá. O sea, eso significa esto, que está ahí. Pero no sé por qué quienes desarrollaron ese paquete lo pusieron de esa manera. Que coincido con él, que es un poco extraña, pero este espacio en blanco significa un mayor. De hecho, un mayor igual, más bien. Bueno, igual con los individuos. ¿Cómo sería un menor igual? Me pregunta Eric. No se puede un menor igual.
Siempre esto es un mayor. Porque de todas maneras, uno no quiere eliminar menor o igual. Uno siempre quiere eliminar los que están mal representados, no eliminar los que están bien. Entonces aquí siempre sería, esta sintaxis siempre significa mayor o igual. Es decir, yo siempre elimino mal representados. En el círculo de correlaciones también se puede eliminar. Igual con la misma instrucción. Aquí voy a eliminar los que coseno cuadrado mayor a 0.7. O sea, solo dejo los que estén con un 70%. Y entonces observen que me eliminó esta variable acá. O la puso como más clarita para indicar que está mal representada. Aunque aquí lo hice por ilustrar, porque observen, tengan cuidado, lo hice solo por ilustrar. Aquí todas las variables están bien representadas. Y hice para ilustrar cómo se quitaría eventualmente una variable mal representada. Aquí habría que dejarlas todas. Solo lo hice para... Vamos a ver, me dicen que están sin sonido otra vez. Ahora sí ya tienen sonido. Qué cosa más extraña, se me está yendo el audio solo. Gracias por avisarme. Por favor, cada vez que se les vaya el sonido me avisan. Y parece que hay algo aquí en la computadora o en Webex que automáticamente me desactiva el sonido. Ya sé qué voy a hacer. Voy a dejar esta ventana por acá abierta para tener en todo momento claro si tengo el sonido o no abierto. Ustedes no la están viendo, solo yo la veo. Y es donde controlo el audio para ver que no se me desactive. Disculpas ahí, pareciera que... Bueno, les repito por si no escucharon. Igual con el círculo de correlaciones, yo ploteo aquí, escojo que quiero el círculo, las variables, y es la misma sintaxis. Aquí eliminé aquellas variables cuya representación es menor al 70%. Lo hice solo por ilustrar cómo se eliminan igual, porque aquí en la práctica yo debería dejar todas, porque todas están bien representadas. Recuerden que solo elimino, en la práctica se considera que un individuo, una variable está mal representada si es menor a un 5%. En casos, si los datos son muy buenos, menor a un 10%, se pueden eliminar. Pero aquí eliminé esta solo para ilustrar cómo se hace, que se hace de igual forma. Aquí habría que dejarlas todas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a estudiar ahora cómo se hace clustering jerárquico desde la consola. Recuerden que estamos viendo todos los métodos que vimos en el curso de métodos exploratorios, pero desde la consola. Eso es lo que estamos viendo hoy. Por eso no estoy resaltando tanto el tema de la interpretación, porque eso ya lo habíamos visto en el otro curso. Bueno, el clúster jerárquico se hace de la siguiente manera. Igual pongo la dirección de datos, leo la tabla, y con la función hclust, que viene en el paquete stat, que ya está en R establecido, se calcula el clustering. Observen que el clustering siempre parte de una matriz de distancias. Recuerden que el clustering iniciaba calculando la distancia de todos contra todos. Entonces esta función calcula la distancia de todos contra todos. Voy a hacerlo a pie acá en la consola. Ok, acá, para que ustedes lo observen. Acá corro CW un poquito distinto aquí porque estoy en Macintosh. Eso no se asusten, es porque en este momento transmitimos desde una Mac. Leo los datos, que aquí sería mejor ponerle una flecha. Leo los datos. Voy a calcular esto para que ustedes vean qué es lo que hace esto. Y la voy a poner aquí por aparte. Esta función dis-datos lo que hace es calcular las distancias de todos contra todos. Vean acá donde quedó. Esa sería la matriz de distancias de todos contra todos, que si ustedes recuerdan del curso anterior, así es como arranca un clustering, calculando las distancias de todos contra todos. Ok, entonces el hclust hay que pasarle como parámetro la matriz de distancias. El método complete, esto lo habíamos estudiado en el curso anterior, esto significa que va a usar la agregación de el salto máximo, que lo habíamos estudiado en el curso anterior también. Entonces yo le doy acá, lo corro, le doy run,
Y ahí está, como ustedes pueden ver, el árbol jerárquico en la pantalla de la derecha. Entonces acá, esto es muy importante, el método complete. Esto depende si uno quiere aquí agregación del salto máximo. Entonces ahí está como agregación del salto máximo. Ahí me hace el gráfico con este comando plot. ¿Ok? Esta opción acá, ploteo ahora con esta opción hang-1, es una opción, eso se hace para que la siguiente instrucción, hang-1, es que observen que acá el gráfico como que no todas quedan alineadas acá. No quedan todas alineadas acá, en el eje X. Entonces esa opción hang-1 lo que hace es hacer lo que queden todas alineadas acá. ¿Ven? Eso hace la opción hang-1, o las obliga a bajarlas a 0. Y este reclosed, esta opción es muy interesante, con k igual 3, border en rojo es para que me dibuje esos rectángulos que ustedes están viendo en pantalla en rojo que me separa los 3 clústeres. Entonces eso es para que me marque ella misma en el gráfico los 3 clústeres. Como pueden ver, en efecto, aquí en la consola yo tengo mucho más opciones, mucho más flexibilidad que estando en FactorMiner o que estando en Rated. Yo puedo hacer mucho más cosas, por eso es mucho mejor estar en la consola. Entonces este último lo que hace es graficar estos rectángulos. Bueno, luego puedo usar la agregación del salto mínimo. Si le pongo aquí método single, quiere decir salto mínimo. Igual plot, y después le pongo bordes, okay, que sería este. Ese es con salto mínimo. Aquí la hago de nuevo con salto promedio, con la agregación del salto promedio. Aquí le pongo método average. Y aquí está el gráfico con average. Ok, aquí está con la agregación de war. No voy a insistir mucho en esto porque ya habíamos explicado esto en el curso de métodos exploratorios. Ahí lo pueden ir a repasar. Ahora, ¿cuál árbol jerárquico de todos estos que hemos visto es mejor? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar la última semana del curso. ¿Cómo seleccionar el mejor? En algún sentido. Entonces, por eso este curso se llama calibración y selección de modelos. Hoy estamos nada más estudiando cómo se hace desde la consola para ejecutar el método. De hoy en 15 y de hoy en 22 vamos a concentrarnos en decidir cuál por ejemplo, de estos 4 árboles es mejor. ¿Cuál clusteriza mejor los datos? Muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, ahí me la hacen en el chat, por favor. Espero que todos me estén escuchando, me parece que sí. Por alguna razón el micrófono se me estaba yendo. Bueno, yo puedo guardar los clústeres al que pertenece cada individuo en la tabla de datos. Recuerden que esto lo hacía FactorMiner también. Yo puedo decirle grupo cut-tree, lo que hace es cortar el árbol. Recuerden que el árbol quedó acá en una variable que se llama modelo. ¿ven? Acá dejé el árbol en la variable que se llama modelo. Entonces, cut-tree, aquí me va a cortar el árbol con k igual 3 clusters. Entonces, en grupo me queda, dado que corto el árbol en 3 clusters, a qué individuo quedó asignado cada clúster. Ahí en eso queda en la variable grupo. Es esto. El individuo 1 quedó en el grupo 1, el individuo 2 en el grupo 2, el 3 en el grupo 2, el 4 en el grupo 3. Ahora, con el comando que vimos en el curso anterior, cbind, que es column-bind, yo puedo pegarle a datos el grupo. Entonces observen que acá le estoy pegando en la última columna, le estoy pegando a la tabla original en qué grupo quedó cada individuo. Entonces, por ejemplo, aquí Luis quedó en el grupo 3 y María quedó en el grupo 1. Y así todos quedan
en la tabla. Eso es muy importante, pues ese es el objetivo final del clustering. Una vez que lo hice, yo puedo grabar en el disco duro, le pongo donde quiero grabarlo, en qué directorio, yo le doy write.csv, ndatos, que es donde dejé la variable, ven aquí, en ndatos, fue donde dejé el Columbine de datos con grupos. Es una nueva tabla de datos que combina los datos y le agregó al final el grupo. Entonces aquí, con este write.csv, lo grabo en un archivo. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, también se puede hacer directamente en la consola clustering sobre las componentes principales, que ya lo habíamos visto en el curso anterior también, en el primer curso. No sé si ya se les ha olvidado. Entonces les voy a decir cómo. Es muy fácil. Bueno, igual cargo Factor Minor si no lo he cargado. Voy a leer el archivo de importaciones de México. Hago un ACP. Dejo el resultado en res. Y el gráfico en false para que no grafique. Ok, luego la función. Esta función que es de Factor Minor. HCP, que quiere decir Hierarchical Clustering Principal Components, o sea, clasificación jerárquica sobre las componentes principales, lo que hace es aplicar una clasificación jerárquica no en la tabla de datos originales, sino en las componentes principales. Recuerden que esto lo habíamos estudiado en el primer curso. O sea, yo puedo, de lugar de trabajar en los datos, recuerden que en el ACP uno tenía los datos. Ajá, aquí ya me cortó el audio. Perdón, ahí ya me volvió el audio. Algo pasa aquí cuando... Ok, recuerden que en el ACP uno trabajaba en una tabla de datos, la estoy dibujando ahí en amarillo original. Estos son los datos y esta se transforma en las componentes principales. Otra matriz, componentes principales. Entonces esos datos... Yo aquí estoy haciendo la clasificación jerárquica sobre las componentes. Eso es lo que logra esta función HCPC. Ok. Gráfico en false para que no grafique de una vez. Y algunos parámetros que luego vamos a estudiar con más detalle. Esa función entonces nos da un montón de resultados. Entre otros, yo puedo plotear, vean aquí, después de que hago eso, aquí lo estoy haciendo, le hago HSP sobre el resultado del ACP. Entonces yo puedo plotear, por ejemplo, aquí choice en bar, entonces me grafica las inercias. Aquí entonces este gráfico de barra significa que la inercia más importante está en las dos primeras componentes, que son las que vale la pena graficar. Eso es lo que me indica este gráfico. Luego, puedo hacer un plot con choice igual map. Entonces, observen qué bonito, ahí me grafica el ACP, pero me grafica los tres clústeres que está encontrando el efectuar clustering sobre, encima, por decirlo de alguna manera, de las componentes principales. Entonces es con map, con esta opción. Ojo que hay que usar la función plot.hcpc. Esa no es un plot, sino es un plot que grafica la jerarquía sobre las componentes principales. Luego puedo decirle aquí plot choice en 3D.map y un ángulo y me hace este gráfico que es muy bonito, que es un gráfico en 3D en donde se ve el árbol binario sobre las componentes principales, que es un gráfico bastante bonito. Este 60% aquí es el grado de inclinación con el que uno quiere ver el gráfico, o sea que ese gráfico uno lo puede rotar un poco, jugando con esa opción. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la interpretación? Recuerden que en el primer curso habíamos visto que para interpretar un clustering uno hacía los diagramas de barras horizontales y verticales.
Y si nos mal lo recuerdan, los íbamos y los hacíamos incluso en Excel, porque desde Factor Miner o Ratel no incluían una opción para hacerlos. Desde la consola es mucho más fácil. Bueno, por ejemplo, vean cómo se puede hacer desde la consola. Cargo aquí, vamos a ver si todos están por ahí, ¿sí? Cargo la librería Ratel porque la voy a ocupar para que me dé los centros de gravedad. Esta función centers.hclust, que es de la librería Ratel, me da los centros de gravedad de los clústeres, que son estos que estoy marcando en este momento, ahí. Entonces, eso me da los centros. Recuerden que con los centros, entonces yo puedo hacer, con este row name centers, le pongo un nombre. A este primer centro le voy a poner cluster 1, a este segundo centro cluster 2 y a este tercer centro cluster 3. Y luego con un backplot que habíamos visto en el primer curso, le doy centros 1 acá, coma nada, eso significa la primera fila. Entonces grafico la primera fila en colores 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces ahí tengo ese gráfico. Voy a hacer un poquito más pequeño para verlo todo. Y entonces este gráfico nos permite interpretar el clúster 1. El clúster 1, entonces ahí lo estamos viendo, es aquel clúster en el que las importaciones mayoritarias a México son de Guatemala y de Panamá. ¿Okay? Luego grafico el clúster 2 poniendo acá un 2 para que me coja la fila 2 de esta matriz que le llamé centros, que me la sacó centers hclust. Y entonces grafico. Y entonces se ve que este clúster 2 también es fuerte en importaciones hacia México de Guatemala, de Panamá, pero también es fuerte en Costa Rica. Que en el clúster anterior, si mal no recuerdo, Costa Rica no era tan fuerte. No es tan diferente este clúster a este. El Salvador también es menos fuerte en este clúster. Bueno, y graficando aquí centros 3, aquí, entonces se ve que este clúster 3 es en el que las importaciones hacia México son fuertes en Panamá y bajas en Honduras. Y en los demás son promedio. Bueno, entonces vean, repito, para sacar los centros se usa la función centers hclust del paquete Ratel. Una vez tenidos los centros, si quiero le puedo poner otros nombres, como para que en el grafiquito me quede mejor aquí, como para identificarlos. Y con barplot hago los gráficos de barras, que en el curso anterior, si mal no recuerdan, teníamos que irlos a hacer Excel. Ahora con este comando barplot y le paso de una vez toda la matriz, recuerden que T centros quiere decir la traspuesta de la matriz de centros. Esto lo que hace es transponer esta matriz de centros que tengo acá arriba. La traspuesta de esta matriz es lo que se le pasa a esa función. Acá, barplot, le paso la traspuesta y me grafica de una vez los tres clústeres, ¿ven? Entonces eso me permite interpretar más fácil los clústeres. Ahí veo que el clúster 3, por ejemplo, es el que es de importaciones más fuertes desde Panamá. Mientras que el clúster 2 tiene importaciones muy fuertes desde, si no recuerdo, el azul era Guatemala. Uno le puede poner una leyenda aquí para saber cuál es cuál. Ahorita les explico cómo poner la leyenda. ¿Ok? Clúster 1 y 2 se parecen bastante, ¿verdad? La diferencia es que en el clúster 2, Costa Rica es fuerte en importaciones de México, importaciones desde Costa Rica, si mal no recuerdo. Este es Costa Rica, esa es la diferencia. Bueno, ese gráfico entonces es el que nos permite, recuerden que lo hacíamos en el primer curso desde Excel. Aquí lo podemos hacer directamente desde la consola de R. Con el comando barplot, pasándole la matriz transpose de centros, la matriz traspuesta de centros. Recuerden que habíamos programado una función que hacía la traspuesta en el curso anterior de programación R. No hace falta porque ya hay una función en R que se llama T que calcula la traspuesta. Bueno, otro ejemplo sería el ejemplo de clientes. Recuerden que esto lo habíamos estudiado en el curso anterior también.
en el trazo anterior más bien, voy a hacer un clustering con el método de WAR. Ok, aquí le paso la matriz de distancias, ploteo el resultado que es modelo, y ahí está el dendrograma. Ok, calculo los centros con centers hclust igual. Aquí le paso el número de clúster, digamos con 3 clúster. Use median in false significa que no use la mediana. Es lo que significa entonces que voy a usar la media en lugar de la mediana para calcular los centros. Ahí están los 3 centros. Les cambio los nombres y le hago un bar plot. Ahí está el centro 1. Este es el clúster 1. Luego aquí está el clúster 2. Pasándole aquí centro 2. Y aquí está el clúster 3. No voy a entrar en detalles sobre la interpretación porque ya lo habíamos hecho en el curso anterior. Este las igual 2 es importante, se lo voy a explicar. Ese es para que ponga los nombres así en sentido vertical. Porque si los pone en sentido horizontal no se ven, porque no caben aquí. Entonces es mejor muchas veces ponerle las igual a 2, que significa que la orientación sea vertical para las etiquetas del eje X. Y aquí con barplot, pasándole la traspuesta, aquí le pongo un título, el gráfico, etc. Eso ya lo hemos estudiado en el curso anterior. Pongo una leyenda. Aquí está el gráfico con los 3 clústeres. Y su debida leyenda aquí. ¿Cómo pongo esta leyenda? Bueno, aquí le cambio que el eje Y vaya de 0 a 60. Ven que el eje Y va de 0 a 60. Esto para que esta leyenda quede ahí, no quede encima del gráfico. Lo que no sé es cómo. No estoy viendo aquí dónde fue que puse la leyenda. Recuerden que la leyenda es con el comando legend. Aquí está, legend. Column names de datos. Entonces con este comando hace esta leyenda aquí, que use los nombres de columnas de los datos. Recuerden que hay muchas opciones. Las puede poner al centro, arriba, abajo. Ahí queda por defecto, que es ahí donde las pone. Bueno, el método de K-medias en la consola también se ejecuta de manera muy simple. Voy a hacer un ejemplo aquí con unos datos artificiales que se llaman ejemplo 1 K-means, que son estos datos que estamos viendo acá, que solo tienen 2 columnas, solo eje X y Y, digamos. Esto lo hago así para ilustrar que se pueden graficar y ver los clústeres versus la graficación. Entonces solo tengo 2 columnas en estos datos, que son unos datos ahí artificiales. Aquí los estoy mostrando, esos datos. Son, vamos a ver cuántos individuos, 100 individuos con 2 variables, V1 y V2. Como son solo 2 variables, yo puedo hacer un plot de esos datos. Aquí está el plot de esos datos. Bueno, ahí le agregué algunos efectos más, pero lo que estoy viendo es que esos datos tienen como 2 clústeres, naturalmente. Entonces, voy a hacerlo en la consola para que ustedes lo vean. Ok. Leo los datos. Ahí están los datos que, como ven, son 100 individuos que tienen solo X y Y. Como tienen solo 2 variables, yo le puedo dar plot. Yo le puedo dar plot datos. Entonces, si le doy plot datos, ven. Ahí están los datos, que se ven que naturalmente, esos datos los elegí así adrede, que naturalmente tienen como 2 clústeres.
es para ver si el K-Minx los encuentra. Ahí están como los dos clústeres y ver qué pasa. Entonces ven, ese es el ejemplo que estamos trabajando. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a aplicar un K-Minx. Con esta función K-Minx, que ya viene integrada a R, yo ejecuto un K-Minx. Aquí le digo los datos, le paso los datos, el número de clúster que quiero, en este caso 2, y esto es muy importante, el número máximo de iteraciones. Aquí es importante que si son muchos datos, hay que decirle que itere más veces. Por defecto, ese dato está en 10, pero es muy bajo. Recuerden que el K-Minx empieza con una partición al azar y va buscando. Si uno le pone este dato muy pequeño, el número máximo de iteraciones, se podría quedar con una solución muy mala. Recuerden que el K-Minx no siempre encuentra la mejor solución. Entonces, el número máximo de iteraciones es importante que sea alto. Entonces aquí me hace K-Minx con dos grupos y me queda en la variable grupos. Ahí me queda el resultado de K-Minx. ¿Ok? Entonces ahí si pregunto por grupos, me dice que aquí está cómo quedaron asignados, a qué clúster cada individuo, y aquí están los centros de gravedad, cluster means son los centros, y aquí está cómo quedaron distribuidos los individuos en cada clúster. Me despliega hay muchas cosas disponibles, la inercia intraclases, la inercia interclases, que habíamos visto en los otros cursos. Por ejemplo, en dólar, ven que aquí el resultado del K-Minx queda en una variable que se llama grupos. Entonces, el grupo dólar cluster me queda en qué clúster quedó cada individuo. Ven que los primeros individuos quedaron en el primer clúster y la segunda mitad como en el segundo clúster. Vamos a ver a qué se debe eso. Grupo centers me da los centros de gravedad. Con estos puedo hacer los diagramas de interpretación. Grupos tot SS me da la inercia total. Grupos witness, dollar witness me da la inercia intraclases de los dos grupos. Grupos tot witness me da la inercia intraclases total. Y grupos bitwins me da la inercia interclases. Estos conceptos recuerdan que ya los habíamos estudiado en el curso anterior. Repasando un poquitito, recuerden que la inercia, si yo tengo así, digamos, 4 clústeres, recuerden que la inercia interclases es qué tan dispersos son los datos a lo interno de un clúster. Qué tan dispersos son. Y la inercia intraclases es qué tan dispersas son las clases. Entonces recuerden que en clustering 1 le interesa que esta sea mínima y que esta sea máxima. Es decir, que los clústeres estén lo más separados posibles entre sí y lo más acoplados o unidos posibles a lo interno del clúster. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Y si se acuerdan del teorema de Fischer, que decía que la inercia interclases más la inercia intraclases debería dar la inercia total. Entonces yo puedo verificar, en la tarea viene un ejercicio como este. Dice, verifique el teorema de Fischer. Entonces yo lo que hago es graficar la inercia intraclases con la inercia interclases y lo comparo con un igual a la inercia total. Entonces esto me da true. Si no diera true, algo anda bastante mal, porque tiene que dar true, porque eso es lo que dice el teorema de Fischer. Le doy una manera de en R, en la consola, verificar ese resultado. Bueno, grupo size es interesante, me dice que el primer clúster me quedó de 51 y el segundo de 49. Bueno, entonces aquí yo había hecho el gráfico, voy a llevarme esto para que lo vean en vivo. Recuerden que con estas instrucciones, antes yo hice este gráfico. Entonces, sobre ese gráfico voy a hacerle que esos puntos, vean lo que pasa si ejecuto esa instrucción. Es que aquí no tengo quién es grupos. Ok. Entonces, acá voy a ejecutar el K-Minx
digamos que ejecuto el k-means aquí, con dos grupos, ahí está grupos, si hago ese points, ven que me grafica grupos centers, entonces me grafico en azul los centros de gravedad de cada clúster. Y con esta instrucción, lo que hago es grafique los datos, color igual a grupos $cluster más 1. Entonces eso quiere decir que el clúster 1 me lo va a graficar en rojo, que sería color 2, le sumo 1 para que no lo haga en negro. Y el clúster 2 me lo va a graficar en color verde, que sería el color 3. Grupos clúster sería 2, que es el clúster 2 más 1. Y este PCH19 es el tamaño, ¿ven? Entonces ahí lo que hice fue dibujar en el gráfico, valga la redundancia, los clústeres. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el k-means funcionó bastante bien, separó bastante bien los clústeres que naturalmente existían en esos datos artificiales, que a propósito los construimos así. Nada más como para ver el funcionamiento de k-means. Ok, muy bien. Ahí está el gráfico. Ahí lo están viendo. ¿Qué pasa si, bueno, aquí estoy haciendo los centros de gravedad del primer clúster, ahí está, y el centro de gravedad del segundo clúster, ahí está, con este comando. Y si los gráfico juntos, lo voy a hacer más pequeñito. Con este comando, barplot traspuesta de los centros de gravedad. Voy a verificar que me estén escuchando. Ok, sí, ahí sí me están escuchando. Se ve que los dos clústeres en esos datos artificiales se formaron básicamente por escala. Hay unos datos muy grandes y otros muy pequeñitos. Entonces los agrupó por escala. Ok, bueno. ¿Qué pasa si a estos datos artificiales yo le digo que me use 4 clústeres? Aquí le pongo K igual 4. Máximo de iteraciones usé 50. Entonces aquí están los centros de gravedad de los 4 clústeres. Ahí están. Y ahí está, aquí hago un gráfico. Gráfico de colores y gráfico los centros de gravedad. Y ahí se ve cómo me graficó si le pedí que me hiciera 4 clústeres. Aquí puedo ver lo que pasa. Literalmente verlo porque los datos son en 2 dimensiones. Entonces se puede ver el resultado. Ok, ahora vamos a ir a un ejemplo de verdad. Estos datos ya no son simulados, sino los datos de servicio al cliente, que también habíamos estudiado en el primer curso. Entonces leo los datos de servicio al cliente con read CSV. Recuerden que siempre es muy importante, siempre hagan esto, str datos. ¿Para qué? Para verificar este comando str datos. Recuerden que les permite verificar que los tipos son correctos. Entonces aquí, por ejemplo, se ve que esta variable es numérica, esta es entera, esta es numérica, y estamos verificando que todas las variables son numéricas. Siempre hagan esto, porque si ustedes ponen algo mal aquí, perdón, o aquí, generalmente estas variables pasan a ser variables cualitativas. Entonces todo se va a funcionar muy, pero muy mal. Entonces siempre es bueno verificar, después de que uno lee los datos con un str, de que en la lectura no hubo problemas y que él reinterpretó bien los datos. Eso como una recomendación. Bueno, hago un k-means con 3 grupos, con un número máximo de iteraciones en 100. Y ahí me quedan en los centros, ahí están los centros de gravedad, los nombres de columnas. Voy a hacer un bar plot. Aquí grafico el diagrama horizontal del primer clúster, diagrama horizontal del segundo clúster, diagrama horizontal del tercer clúster, y con este bar plot de la traspuesta de grupos $centers, y con este hago las leyendas. Ahí están los third cluster. Ok, en este curso en esta clase de hoy no estoy entrando en el detalle de explicar, por ejemplo, la interpretación de este gráfico, que es muy importante, es de lo más importante, porque eso ya lo habíamos visto en el curso 1 de métodos exploratorios.
Hoy estamos más concentrados en ver cómo se generan estos gráficos desde la consola de R. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario, por ahí los veo. Bueno, muy bien. Vamos bien. Bueno, igual, bueno, antes guardando en la tabla de datos los individuos al que pertenece cada clúster, ya lo habíamos visto antes. Yo le puedo hacer un Columbine a datos y lo dejo en N datos, le pego esta variable que lo voy a llamar grupo, que va a ser grupo $cluster. Aquí le pongo un nombre y este es el grupo $cluster, ahí está el número de clúster al que pertenece cada individuo. Se lo pego aquí al final, en esta variable que se llama grupo. Ok, en esta variable. Ok. Bueno, muy bien. Y recuerden, bueno, con write CSV puedo grabarla en un archivo y esto me queda ya en un archivo. Bueno, vamos a ver entonces ahora, para ir terminando, cómo escoger el valor de K, que es uno de los grandes problemas en K-means. Yo quiero decidir cómo escoger el valor de K en una clusterización. Esto se hace con algo que se llama el codo de Jambu. El codo de Jambu lo que hace es hacer un gráfico para ver a partir de qué número de clúster, a partir de qué valor de K, ya la inercia interclases, deja se estabiliza, digámoslo así. En ese momento, a partir de ese momento, ese sería el K óptimo. En el momento en que la inercia se estabiliza, es decir, que ya no hay mucha variación de una ejecución a otra, de un K al otro. Para esto, vamos a usar, para ilustrar, unos datos simulados que ustedes ya conocen. Recuerden que en la tarea anterior ustedes graficaron, y yo los puse en el curso anterior a ver estos datillos. Estos datos están montados para que generen 3 clústeres, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Son datos en 2 dimensiones donde claramente hay 3 clústeres. Entonces, si yo le pongo aquí a K-means 4 clústeres, hace un desastre, porque lo que conviene son 3 clústeres. Claro, aquí lo sabemos porque lo podemos ver, porque los datos solo tienen 2 variables. Entonces vamos a simular esto para que vean cómo el codo de Jambu funciona en este ejemplo. Y después ya lo aplicamos a datos reales. Entonces recuerden que estos datos se generaban con esta función que se llama generate. Y yo lo que generaba era 3 grupos de datos que seguían la curva normal. Entonces aquí lo que hay es 3 grupos de datos alrededor de un cierto punto y que siguen la normal. Entonces ahí están los 3 clústeres. Ok. Entonces, bueno, estos datos, ya ustedes habían estudiado esta función. Eso es lo que hace esa función, generar esos datos. Con extradin igual 0, lo genera perfectamente en 3 clústeres. Si le pongo extradin igual 1, 2, así le mete un poquito de ruido. Entonces ahí están mis datos. Son 150 datos que forman 3 clústeres perfectos que siguen la curva normal. Entonces le voy a decir, hágame un K-means de esos datos que acabo de generar, que se llaman data 1 o data 1, aquí. Entonces hágame un K-means con 3 clústeres. Y le digo que me grafique los centros de gravedad de cada clúster y después me grafique esos clústeres en colores. Y eso es lo que produce este gráfico, donde se ve que el K-means funcionó perfectamente, encontró los 3 clústeres que sabíamos a priori por la generación que hicimos de los datos que eran 3 clústeres. Ok, si los graficamos aquí en 3D, se ven mejor todavía los clústeres. Esto ya ustedes lo habían hecho en la tarea, ¿recuerdan? Ahora, vamos a graficar la inercia intraclases para ver que ella se estabiliza en K igual 3.
Entonces eso lo hacemos con esta función. Genero los datos con la función generate. Luego voy a hacer un vector de 30 ceros. Repita 0 30 veces. Eso me crea un vector de 30 veces. Ahora con un for, desde k igual 1 hasta 30, ejecuto 30 veces k-means. Primero con un clúster, luego con 2 clústeres, luego con 3, luego con 4 y hasta con 30 clústeres. Voy guardando la inercia intraclases en este vector, en este que creé inicialmente con 30 ceros. Los voy guardando ahí y luego ploteo ese vector. Cuando ploteo ese vector de ejecutar k-means 30 veces, se ve claramente. Este sería con un clúster, este con 2 clústeres, este con 3 clústeres y este con 4 clústeres, 5, 6, 7. Entonces se ve claramente que el codo, por eso se llama el codo de Jambu, porque aquí forma como un codo. Ese codo es el óptimo. Entonces en este momento nos queda claro que para esos datos k igual 3 es el óptimo. Es decir, ese sería el mejor valor para k. Se ve claramente que se forma ahí el codo. Claro. ¿Por qué da tan bonito? Porque en efecto nosotros formamos esos datos para que hubiesen 3 clústeres perfectamente definidos. En la realidad, entonces, eso es solo como una verificación de que ustedes vean que el codo de Jambu funciona. Con unos datos construidos adrede para que dieran 3 clústeres. Yo hago el código de Jambu y me verifica que son 3 clústeres, que el K es 3 clústeres. Ahora vamos a ver con datos igual real, con datos reales. Vamos a ver con el ejemplo de estudiantes. Aquí, así es como tienen que hacerlo ustedes en la tarea. No se confundan porque otros semestres los estudiantes generan los datos artificiales y hacen un enredo. Esto no hay que usarlo para nada en la tarea. Esto no hay que usarlo para nada. Este ejemplo es solo para ilustrar. Lo que ustedes tienen que hacerlo es como les voy a mostrar ahora, que es con datos reales. Digamos que leo los clientes del servicio al cliente y voy a hacer 30 veces k-means, igual que acabo de hacer, pero ahora con estos datos, que son datos de verdad y que no tienen los clústeres y que no son en 2 dimensiones y que no sabemos a priori cuántos son, no podemos saberlo. Entonces ahora ejecuto 30 veces k-means. Entonces con k igual 1, k igual 2, así, con un clúster, con 2 clústeres, con 3 clústeres y así sucesivamente hasta con 30 clústeres. Voy haciendo la inercia interclases y la voy dejando en este vector. Y luego hago el plot. Entonces aquí está el plot. Entonces no es tan claro y obvio en qué momento se estabiliza, ¿verdad? Pero yo aquí digo que en k igual 8. Vamos a ver. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí, ven. Aquí como que la inercia interclases, ya en efecto, vamos a ver, ya estoy viendo qué es lo que está pasando. Perdón, ahí me lo silenció la computadora. Ya estoy viendo qué es lo que está pasando. Ok, perdón, ahí ya descubrí qué es lo que me pasa, que me quita el audio. Bueno, acá entonces se ve, les decía que en k igual 8, es donde la inercia interclases en lugar de decrecer empieza a crecer, o ya se empieza como, ya no decrece tanto. Entonces decidimos en este ejemplo que k igual 8 es el que mejor funciona. Por eso pusimos aquí k igual 8. Ok, en la tarea viene un ejercicio muy parecido a este. Recuerden que esto de los datos artificiales era solo para ilustrar un caso como perfecto del codo de Jambu. Para ilustrar que el codo de Jambu funciona muy bien. En la práctica, a veces no es tan obvio ni tan claro como en ese dato artificial. Aquí ya es un dato de verdad y que no se puede ver. Entonces aquí decidimos que 8 clústeres parecieran ser lo ideal en este ejemplo para estudiar el ejemplo de los clientes, que deberíamos usar 8 clústeres. Ok, muy bien. Para terminar,
vamos a ver algo que no se podía hacer en Ratel ni el Factor Minor, que es cómo hacer clustering cuando hay variables cualitativas. Esto es muy importante porque muchos datos, casi la mayoría, todo lo que hemos visto de aquí hacia atrás, supone que todas las variables son cuantitativas. Pero muchas veces uno tiene variables cualitativas en la práctica casi siempre, y entonces todo lo que hemos visto de aquí para atrás no se puede usar. Entonces hay una biblioteca de R que se llama Daisy, que permite hacer clustering cuando las variables son cualitativas. Usa distancias especiales para las variables cualitativas. Entonces, vamos a cargar este ejemplo. Vamos a usar esta librería que tienen que instalar ustedes ese paquete que se llama cluster. Ahí es donde viene esta función Daisy. Entonces leo estos datos que hemos usado, que usamos en el curso de modelos predictivos, CSV. Recuerden que estos datos, bueno, van separados con punto y coma y el decimal con un punto. Estos datos, recuerden que unos datos para tratar de estudiar si había cáncer de próstata o no. Bueno, lo importante en el caso de hoy es que aquí tenemos variables cualitativas, como por ejemplo, esta es una variable cualitativa. Esta es otra variable cualitativa. Entonces, si yo usara todo lo que hemos visto de aquí hacia arriba, se cae con este ejemplo, porque supone que las variables son cuantitativas. Entonces, la ventaja aquí de la función Daisy que estamos viendo acá es que ella me permite calcular la matriz de datos aun cuando los datos tengan datos cualitativos. Y aquí le digo que use la métrica euclidiana. Podrían haber otras opciones. La euclidiana es la más usada. Entonces aquí me advierte que va a mezclar variables porque datos tiene variables mezcladas. Tiene tanto cuantitativas como cualitativas mezcladas. Entonces es muy fácil. A hclust, igual que lo vimos arriba, le paso recuerden que a hclust hay que pasarle una matriz de distancias. Entonces le paso esta matriz D, que ya es una matriz de distancias. La única diferencia entonces es la forma en cómo se calcula la matriz de distancias de la cual arranca hclust. Entonces se la paso aquí. Yo le pude haber pasado todo esto directamente adentro, como lo hicimos. Yo pude haberle puesto toda esta función directamente aquí, como lo hacíamos arriba, ¿verdad? Bueno, entonces vean qué interesante que aquí le digo, hágame una clasificación jerárquica con el método complete, o sea, la agregación del salto máximo, ploteme con 4 clústeres, haga rectángulos y ahí está la clasificación jerárquica de esos datos que son una tabla bien complicada y bien grande y que además es de datos cualitativos. Muy importante, muy útil, porque en la mayoría de los casos uno lo que tiene son datos cualitativos. Bueno, igual a partir de aquí uno puede hacer un Q-tree, puede hacer interpretaciones de grupos, etcétera, etcétera, ¿verdad? La única diferencia es que la función que uso para calcular la matriz de distancias no es como lo hacía aquí arriba, perdón que voy rápido para arriba, que yo usaba la función, vamos a ir a ver, cuando hacía hclust, voy a ir a buscar dónde cuando hacía hclust, acá, yo usaba la función dist. La única diferencia es que en lugar de esa función dist, vamos a usar la función Daisy, que permite calcular distancias entre datos cualitativos. Muy bien, esa es la única diferencia. Ven que acá yo calculo la matriz de distancias usando Daisy y no la función dist. La dejo en D y luego se la paso acá. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, muy bien. Por ahí los vemos, ahí está Eric, Ernesto, José Luis, Rubén. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, si no, pues fue un gusto verlos el día de hoy nuevamente o oírnos. Cualquier duda o comentario, como siempre, estamos en el foro.
Y más tarde podrán ver este video completo en el aula virtual también sin los problemas tanto de audio, porque aquí sí nos quedan grabados todos los audios que tal vez no oyeron en algún momento. Ahí las disculpas, por alguna razón la computadora me estaba hoy de vez en cuando apagando el audio. Muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario. Si no, pues muchísimas gracias. Nos vemos entonces de hoy en 8 días. Ahí está la tarea, no es muy larga, pero sí un poquito de cuidado. Entonces, por favor, vayan trabajándola y no duden en hacer sus preguntas en el foro. Muy bien, muy buenas tardes y nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego.